más en el curso de concreto armado. Aquí solamente les voy a presentar una herramienta para hacer ese proceso que ustedes van a ver en concreto armado se demora. Si lo hacemos a mano, pues para hacerlo de una forma más ágil, al menos con una herramienta que es propia, ¿no? Si hablamos de ITABS, creo que ya no tenemos licencia. En la facultad CIPE creo que sí tiene licencia. Entonces, en cambio, los programas sí son elaborados por la facultad y muchos de ustedes que ven concreto armado quizás programen la elaboración de este diagrama de interacción en Excel. Realmente es fácil también hacerlo. Entonces, vamos a comenzar. Yo quería abrir la estructura que estábamos trabajando. Listo, entonces vamos a abrir el ejecutable, o aquí no dice nada ejecutable, sino diagrama de interacción. Entonces entramos ahí. Hay dos diagramas que vamos a utilizar. El primero es Interact, sin nada de columna, interacción columna, pues ahí está. Interacción muro. Vamos a utilizar los dos. Igual un muro o una columna no son elementos que se comporten de manera similar, pero la forma de elaborar los diagramas de interacción sí es la misma. El procedimiento para elaborarlo. Quiero ver es tener aquí como donde están las secciones transversales. Vamos primero con interacción columna. Me dice salir, le digo que no. Entonces, estos son los datos que me pide y es lo único que se necesita para elaborar ese diagrama de interacción. Ancho de la sección, profundidad o altura, área total del acero en compresión, área total del acero en tensión, área total intermedia, número de filas intermedias, recubrimiento, resistencia al concreto, resistencia al acero. Entonces vamos a sacar ese diagrama de interacción para estas columnas que tenían 40 por 35, si no estoy mal, 35. Estas columnas tienen dos ejes de rotación. Cuando el sismo llegue en el eje X, pues 40 va a ser la base y la altura sería 35. Cuando el sismo llegue en la dirección Y, la base sería 35 y la altura 40. Así que el diagrama de interacción también se debe sacar en esos dos sentidos. Si la columna es cuadrada, pues el diagrama de interacción va a dar igual. Entonces, miremos cómo colocaríamos el acero y cómo interpretamos los datos allá en el programa. Entonces, vamos a trabajar primero en el caso en que la columna tiene 40 de ancho y 35 de altura. Profe, una pregunta. Dime. ¿Era el que dice Interact? Sí. Es que a mí me saca, ¿a alguien más le pasa eso? Cuando le das continuar, le dices que sí, ¿no? Que si deseas salir, le dices que no, que continuar. No, está abriendo otra ya, profe. Ok. Listo, entonces vamos a sacarla primero en este sentido, ¿vale? Tomando como ancho los 35 centímetros. Entonces, este va a ser mi ancho. Este va a ser el ancho B y esta va a ser la profundidad T. Muy bien. Entonces, coloquemos el ancho de una vez, 35 centímetros, enter, profundidad 40 centímetros. Ahora, acero en tensión o acero en compresión. Vamos a colocar el acero mínimo. Y con ese acero mínimo vamos a mirar si la columna resiste. Ustedes tienen los resultados de esos pórticos. Entonces, ahorita les voy a pedir que me digan cuál es la fuerza y cuál es el momento de alguno de esos pórticos, del más crítico, al menos de ese más crítico, y miramos si con el acero mínimo puede.
El acero mínimo, decíamos entonces, es el 1% del área bruta de concreto, o sea, 0.01 por 40 por 35, estaríamos hablando de 14 centímetros cuadrados. Vamos a colocar acero número, vamos a colocar acero número 4. Entonces, si colocamos acero número 4, sería 14 dividido el área de la número 4 es 1,27, estaríamos hablando de más o menos 11 número 4, pero pues aquí tenemos que trabajar con números pares, así que vamos a llevarla a, en definitiva, 12 barras número 4. Eso es lo mínimo que le vamos a colocar a esa columna. ¿Y cómo vamos a colocar las barras? Entonces, 12 número 4. Si llega a faltarle acero, pues le vamos subiendo lo que se necesite, pero vamos a empezar con esa cantidad mínima. Entonces coloquemos 4, creo que sí. Aquí tendríamos 4 barras, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Listo? Entonces hablamos de 12 número 4. ¿Qué es acero en compresión o qué es acero en tracción? Recordemos, yo les elaboraba el diagrama de esfuerzos de esta columna. Entonces, en algún momento, un momento generado me va a generar una distribución de esfuerzos que va a tener, por ejemplo, esta distribución, donde por acá voy a tener compresión, por acá, y del lado de la tracción, pues solamente va a estar el acero traccionando. ¿Listo? Entonces acá, tracción. Esto producto de un momento interno, la dibujo al contrario. Ok, pues volteemos estas azules más fácil. De un momento que estaría haciendo este efecto. De un momento nominal. ¿Listo? Que tiene esta rotación. Entonces, hay unas barras de acero que van a estar sometidas a tracción y otras a compresión. Normalmente para las columnas, van a ver que van a estar trabajando alrededor de H medios o de T medios, en este caso con esta nomenclatura, para definir el número de acero a tracción o a compresión. Pero algo sí va a ser, digamos, claro desde el principio, y es que, por ejemplo, esta fila, la más externa, del lado de la compresión va a tener un efecto de compresión. Entonces, a esta fila le vamos a llamar acero en compresión. Y la otra fila del otro extremo, esta va a estar seguro con efecto de tracción. Entonces acá acero de tracción. O acero en tracción. O en tensión. ¿Listo? Y a estas filas que quedan, pues son las que vamos a llamar filas intermedias. Entonces, esto y esto son filas intermedias. O acero intermedio. Profe, una pregunta. Dime. ¿El programa trabaja con el modelo de Whitney para esto? Sí. ¿Y esa distribución de esfuerzos en compresión solo es una representación lo que está haciendo o sería Sí, solo es rectángulo? representación. Ahí estaría en el campo elástico. Ah, listo, profe. ¿Listo? Filas intermedias. Muy bien. Entonces, vamos a colocar simplemente esos datos finales de lo que
tenemos de cada uno de los aceros. Entonces, para el acero en compresión tendríamos 1, 2, 3, 4, número 4. Tenemos que colocar el área en centímetros cuadrados. Ustedes, le hablo a los que no han visto concreto, ¿vale? Los que ya vieron, pues saben calcular el área. El diámetro, cuando uno habla de una barra de diámetro número 4, pues esto equivale a 4 entre 8 pulgadas. Esto te da, ahí, Luna. Estaríamos hablando de media pulgada de diámetro, entonces pasamos esa media pulgada a centímetros, estaríamos hablando de un diámetro de 1,27 centímetros, y el área, para este caso de barra, de barra número 4, el diámetro y el área siempre son iguales, si no, pues la calculamos como diámetro pi por diámetro al cuadrado entre 4. Y esto da 1,27 centímetros cuadrados. Entonces, en este caso, tendríamos 1,27 por 4, tendríamos 5,08 centímetros cuadrados. Acero en tracción también tenemos 4 número 4, lo mismo. Acero intermedio, el total de acero intermedio también van a ser 4 número 4. Listo, en este caso. Y tenemos 2 filas. Una fila y 2 filas. Entonces coloquemos este acero acá, el de compresión 508, 5085. Permítame, vuelvo a ingresar para no. No, listo. Ancho 35, altura 40, acero en compresión, entonces 508, acero en tensión, lo mismo, 508, acero intermedio, 508, y número de filas intermedias, 2 filas. El recubrimiento o el D', para los que vieron en concreto se puede calcular, ¿listo? Pero pues vamos a tomarlo aquí como el recubrimiento medido desde este extremo hasta el centroide de estas barras. En promedio, ese recubrimiento, que no es el recubrimiento en sí, porque hay que sumarle el diámetro del estribo y sumarle un medio del diámetro de esa barra longitudinal. Digamos, yo les doy como dato ese recubrimiento D, o esa distancia D, lo vamos a tomar para nuestros cálculos como 6 centímetros. ¿Listo? Esto va a ser un dato. Entonces, tomemos 6 centímetros. Ay, Dios. Es que no sé si ahorita me deja cambiar algo, no quiero ahorita ponerme a adivinar, entonces no sé. Voy otra vez a colocarlo. Ancho 35, 40, 0,508, 508, 508, 2 filas, 6 centímetros. Resistencia del concreto. Vamos a trabajar con un concreto de 21 megapascales y un acero de grado 60, es decir, de 420 megapascales. Entonces, colocamos estos datos en kilogramos centímetro cuadrado. La resistencia del concreto sería de 210, la resistencia del acero 4.200 kilogramos centímetro cuadrado. Le decimos, ¿está todo correcto? Sí, y listo. Ya elaboró diagrama de interacción. Si notamos, él da un dato de PU y MU. Yo les hablaba acá en la clase pasada que nosotros calculábamos unas resistencias que era MN y phi MN.
pero que en la condición de diseño, pues lo máximo que pueden tomar estos valores, en este caso sería PU, que es la carga máxima, y FIMN sería MU, que es la carga máxima que podría tener la columna. Entonces, por eso está con esa nomenclatura, pero ahí ya está con los factores de reducción. Si ustedes hacen esta programación, esto está hecho con la NSR el 98, si no es que antes. Aquí le hace falta una parte al diagrama, que es esa parte plana que yo les decía, eso no está en el diagrama. Pero pues cuando vean su curso de concreto, pueden primero saber por qué esta parte plana del diagrama, a qué se debe. O sea, aquí no me puedo poner como hacer énfasis en eso. Esta parte plana y cómo se calcula. Por ahora vamos a utilizar simplemente los resultados que arroja el programa. Le doy Enter. Generar archivo, le digo que sí. Generación de archivo, le digo sí. Desea salir, le digo que sí. Entonces, él por aquí me genera este archivo de columna. Entro ahí, miren los datos. Sección de 30, 35 por 40, el acero correspondiente y listo. Estos datos ahora los vamos a pasar a un archivo en Excel para graficar el diagrama. Entonces, salgo de aquí y voy a copiar en el equipo real, a copiar el documento, y lo que voy a hacer ahora es generar o pasar esos archivos a Excel. Estos datos, solamente los datos de PU, MU y excentricidad. Aunque los que me interesan son PU y MU. Él aquí no puedo graficar nada, ¿vale? Por la forma en que los copió. Entonces lo que voy a hacer es, creo que es seleccionar todo, seleccionar esta. Sí, es seleccionar esta primera. En esa primer columna están todos los datos que se introdujeron, solamente que él no los está reconociendo como tal, así que le voy a decir datos y ordenar texto en columnas. Entonces aquí está, le doy siguiente y empiezo a delimitar pues las filas. Así creo que está bien. Le digo siguiente y finalizar. Ahí ya me quedaron las filas correspondientes. Esta última es excentricidad, no la necesito. Aquí estaría PU y MU, que son los datos de diseño. Entonces voy a insertar un gráfico. Voy a seleccionar datos. En X va momento y en Y va fuerza axial. Este es el diagrama de interacción. Le digo aceptar y al resto pues lo decoran al gusto suyo. Esto sería entonces FIMN realmente. Fi, coloquémosla bonita. Voy a colocar bonita. FIMN. Y por acá, Fi peso M. Listo, entonces esto sería una columna. Sería una columna de 35 por 40 de altura con 12 barras número 4. Listo.
Eso es todo. Ahí está mi diagrama de interacción. Voy a sacar el diagrama en el otro sentido, o sea, para una columna de 40 de base por 35 de altura con las mismas 12 número 5. Y lo siguiente que vamos a hacer es, con los datos que ustedes tienen del pórtico crítico, vamos a ver si cumple las condiciones. Entonces, vuelvo por acá. Y ahora voy a rotar esta sección transversal. Ahora tengo una sección que tiene un ancho de 40 y una altura de 35 centímetros. Entonces, ahora aquí tenemos 35 centímetros y por aquí tenemos 40 centímetros de ancho. El acero, pues tenemos 4 barras número 4 en cada cara. ¿Listo? Entonces, es lo mismo. Acero en compresión, que es este, serían 4, número 4. Acero en tracción, el de acá también 4, número 4. Y el acero intermedio, que serían estos dos, 4, número 4, dos filas. Entonces vuelvo a la aplicación de interacción, le digo salir no. Ahora el ancho sería de 40 centímetros, altura de 35 centímetros, acero en compresión lo mismo, 508, 508, intermedio lo mismo, 508, también hay dos filas intermedias, el recubrimiento de prima lo dejamos de 6 centímetros, resistencia del concreto 210 kilogramos centímetro cuadrado y 4200 el del acero. Correcto, le digo que sí, le doy enter, me genera archivo de resultados, le digo que sí, otra vez generación de archivo de resultados, sí, y salir, sí. Entonces, vuelvo aquí, ahora aquí está la columna para 40 por 35. Voy a ver si puedo solamente copiar estos datos a la hoja de Excel, no sé. Sí, sí los puede copiar. Listo, entonces voy a otra vez, texto, datos, texto en columnas. Siguiente. A ver, este estaba acá porque, miren, me corrió. Ese primer dato quedó con 0 ahí. Ese 0 ahí metido, listo. Entonces lo muevo de modo que me aparezcan las 3 filas. Le doy finalizar y OK. Voy a copiar los datos por aquí al lado para graficarlo en el mismo gráfico. Entonces, seleccionar datos, voy a darle a agregar otra serie. Esta va a ser columna de 40 de ancho por 35 de altura con también 12, número 4. Los valores de X, momento, los valores de Y, fuerza axial. ¿Listo? Entonces, obviamente, la columna en el otro sentido tiene menos resistencia, ¿vale? Porque la altura es menor. En la otra la altura era 40, ahora en esta la altura es 35. Entonces, tiene menos resistencia. Pero ese sería el diagrama de interacción en las dos direcciones para esta columna. Ahora me gustaría ver, ¿alguien tiene resultados de los pórticos para graficar aquí esos datos? Profe, pues yo saqué para el pórtico crítico que usted me ha dicho. Muy bien. Pero, ¿con qué combinación, profe, nos pedía? Podemos trabajar con la sísmica 1.2D más 1.6L más la carga sísmica. Ah, sí, esa la hice. Entonces, solo para una columna, para la más crítica, ¿cierto? Sí, para la más crítica. Entonces, en el piso 1 me da 921.4 kilonewton La fuerza axial. la fuerza axial para el primer piso. Ajá.
El momento, el mayor me da 96.9. Listo. Aquí cuando vayan a su curso de concreto, verán que en realidad en las columnas hay que meter todas las combinaciones. ¿Listo? Porque puede ser que una combinación que no creíamos crítica sea la más crítica porque tenemos un dato de PU y MU y miren esa forma del diagrama. Entonces, ya en su curso de concreto, ustedes lo que hacen es meter todas las combinaciones. En un curso como, bueno, aunque ustedes van a hacer lo mismo con ITAPS, con CIPE, allá pues el programa elabora los diagramas e inmediato comprueba que las N columnas que tiene la estructura estén cumpliendo con el diagrama de interacción. Aquí no es un proceso manual, entonces, pues manual habría que hacer ese diagrama y empezar a sacar ahora sí todas las combinaciones que se puedan obtener para esa columna y verificar que se cumpla. Esto es un ejercicio académico, necesito que vean si la columna cumple o no. Así que vamos simplemente a hacer, aquí voy a colocarle PU, MU, PU del análisis. Entonces, para X es este y para Y sería este. Miren, es el puntico que está gris. Entonces, está contenido, está al borde, pero la columna está dando, ¿vale? Y no sé qué dirección, ¿cuál era el pórtico crítico? ¿El 3 o el B? Profe. El ¿B? B. Listo, entonces en el B tenemos altura 40 y ancho 35, o sea que en realidad la resistencia del pórtico azul está sobrado en ese sentido. En el otro no creo que haya problema, es una columna que cumple. Listo, no sé si todos lo visualizan. Este es el punto MUPU del análisis, está contenido en el diagrama de interacción. ¿Está claro para todos? Sí, profe. Muy bien, entonces esta es la forma de utilizarlo. Miren que si hacemos un proceso académico, lo que se le está dando a usted es una herramienta, por ejemplo, en su curso de concreto, es muy fácil venir y comprobar esos resultados ya cuando vean el curso de concreto y elaboren esos diagramas de interacción a mano, porque pues no lo hacen todo a mano. Yo sacaba 3 puntos normalmente para explicar en clase porque eso a mano es una locura. Algo importante que les decía, aquí no está un límite horizontal que tiene el diagrama donde te dice, no, esta es tu carga máxima axial. Entonces, no está, digamos, pero esto está por acá arriba normalmente, así que aquí estamos más que bien, está ok. Entonces, esa no tendría ningún problema. Esa sería, de forma muy general, la forma en que utilizamos el diagrama de interacción. ¿Cómo lo vamos a utilizar, por ejemplo, para el examen? Yo les voy a decir, colóquele el acero mínimo. Aquí les he explicado cómo se coloca el acero mínimo, ¿vale? Entonces, con ese acero mínimo, tú miras si la columna cumple. Si no cumple, o sea, si te dice cuando usted elabora el diagrama de interacción y ese puntico no quedó allá, pues, ¿qué harías? Pues aumentar a 0. Tratemos de aumentar a 0 porque estamos con el mínimo y considerando que el acero máximo, y también es otro dato que les doy, o sea, a todos los elementos van a tener una cantidad máxima de acero porque tú no puedes llenar una columna de solo acero. Entonces, el acero máximo corresponde al 4% del área bruta. ¿Listo? Correspondiente con este análisis, ese 4% sería 0.04 por 35 por 40, corresponde a 56 centímetros cuadrados, que dividido entre el área de la número 4 estaríamos hablando de 44 barras número 4. Eso no cabe en esa columna, 44 barras no cabe. Así que si no les da, por ejemplo, la capacidad, la siguiente opción es subamos este acero. Tú no vas a subir el intermedio. El acero que más aporta es el que está en las fibras externas, o subes estas, las de la esquina normalmente, para que aumentes el acero en ambos sentidos. Si subes el acero de estas 4, pues aumentas
el acero en este sentido, pero en el otro aumentas el acero en las filas. ¿Listo? Porque ahí volteamos. Entonces, lo que uno hace es empezar a subir solamente el acero de las esquinas. Uno habla de un acero en las esquinas y de un acero, pues, intermedio, pero intermedio entre filas. Entonces, subimos este acero en las esquinas, subimos este acero, se puede subir a número 5, a número 6, número 7, número 8 si quieres, y también puedes ir, o sea, la idea es que queden esas barras lo más gruesas posibles y luego si aún así no da, pues empezamos a subir el acerito aquí en las intermedias, ¿vale? Entonces vamos aumentando esa cantidad de acero y con eso el diagrama de interacción también aumenta. Por ejemplo, vamos para esta última que elaboré. Déjenme cerrar este diagrama porque si no genera error. Digamos que quiero aumentar la resistencia en este otro sentido, entonces voy a aumentar estas esquinas, las voy a colocar con número 6. Una número 6, una número 6, una número 6 y una número 6. Con eso entonces el acero en compresión sería igual, ya no a 4 número 4, sino a 2 número 6, esta y esta más 2 número 4. Lo mismo que el acero en tracción, es la misma cantidad. El acero intermedio no se cambia, se mantiene igual con 4, número 4. Miremos cuánto sube el acero en compresión y tracción. La número 6, lo mismo, el diámetro sería 6 sobre 8 octavos de pulgada, lo pasamos a centímetros. Ese diámetro, los que ven concreto, perdón, ese acero creo que es 285. Sí, 285 es el área de una número 6, o sea que por 2 sería 2 por 2,85 más 2 por 1,27. Estaríamos hablando de un área total de 8,24 centímetros cuadrados. Aumenta muchísimo esa resistencia. Entonces, hagamos ese ajuste acá. Le digo no. Entonces, el ancho de la sección 40, la profundidad de la sección 35, el área total del acero en compresión, 8,24, en tracción lo mismo, 8,24, intermedio se conserva, 5,08, que son 4 número 4, número de filas intermedias siguen siendo 2, D', 6 centímetros, 210, 4,200. ¿Correcto? Sí. Generar archivo y sí. Salir, sí. Entonces, aquí está la columna, miren, aumentó el acero, 824, 824, entonces voy a pasar estos datos al archivo en Excel para comparar esas resistencias y ver cómo aumenta. Entonces, seleccionar datos, agregar. Esta va a ser una columna de 40 por 35 con 4 número 6 más 8 número 4. Entonces, para X es momento y para Y, pues axial. Entonces, miren que se iguala un poco a la columna en el otro sentido,
sería la parte amarilla, pero obviamente le aumenté la resistencia un montón con esas 4 número 6 adicionales. Entonces así podemos ir mejorando la resistencia. Cada que le coloques más acero a la columna tendrás que sacar un nuevo diagrama de interacción. ¿Hasta ahí estamos, muchachos? Muy bien. Ahora vamos a ver el caso de los muros. Entonces, un muro se comporta muy similar a una columna, excepto que, como vieron en análisis estructural, un muro es un elemento que es bastante largo. Esta longitud es grande, la altura también, y comparada con el espesor, por ejemplo, de ese muro, pues el espesor siempre es la dimensión menor. Entonces, este es el espesor siempre menor que longitud, espesor siempre menor que la altura. Así es como clasificamos un muro como elemento plano. Este muro en concreto reforzado, y yendo un poco mucho más allá del diseño de estos elementos, normalmente requieren que se le coloquen elementos de borde. Esos elementos de borde pueden ir sumergidos en el muro, que vayan o no sumergidos, depende mucho de la condición ya de diseño, así que para este ejercicio los vamos a colocar como sumergidos en el muro. Entonces, estos elementos, que van a ser elementos de borde, van a tener dos funciones. Una función es tener una alta resistencia a compresión o a tracción, porque aquí se concentra el acero. Por ejemplo, digamos que vamos a colocar un elemento de borde con 6 barras. Coloquemos longitudes como para estar hablando de lo mismo. A ver. Hablemos de que este muro tiene unos 50 metros de largo. Altura, no me interesa la altura. Eso es para el análisis, interesa la altura. A mí me interesa la sección transversal. Este elemento de borde va a tener un ancho de 25 centímetros. El espesor del muro lo vamos a dejar de 15 centímetros. Entonces, aquí vamos a tener, digamos, 4 barras número 4. 6 barras número 4. 6 número 4. Y por acá también 6 número 4. Adicional estos elementos de borde que me sirven para aumentar resistencia, también sirven para mejorar la ductilidad. ¿Por qué? Porque estos elementos se pueden confinar. Hagan de cuenta que son unas columnetas ahí sumergidas, entonces se confinan. Entonces van a ir unos estribos acá. Acá una separación fija. Se colocan entonces los estribos. Entonces aquí van a ir unos estribos que lo que hacen es confinar ese elemento de borde y aumentan la resistencia. Evidentemente el muro internamente no se puede dejar sin acero, o sea, ese murito necesita un acero intermedio, ¿vale? Pero se puede dejar solamente una fila de acero, ¿listo? Y horizontalmente también va a ir una fila. Para efectos de resistencia, lo que me interesa es ver lo que tiene la sección transversal. Entonces voy a dibujar la sección transversal. Aquí está el elemento de borde. Entonces, en el elemento de borde, decíamos, tenemos
6, número 4. También en los muros siempre el acero tiene que estar definido inicialmente, si no, no se puede hacer nada. Y se empieza a definir normalmente con cuantías mínimas. Este estribo que dibujo, vamos a ver que cuando sacamos el diagrama de interacción no se utiliza para absolutamente nada. Ese lo único que hace es, lo único que hace no, o sea, digo como por decirlo, porque realmente ese confinamiento que proporciona es muy importante en la estructura. Pero para efectos del diagrama de interacción no aporta nada. Para el diagrama de interacción me interesa la sección transversal del muro y el acero que tiene esa sección transversal. Entonces, me interesa saber que este muro, por ejemplo, tiene 1.50 metros de longitud. Tiene un espesor de 15 centímetros, o sea, de 0.15 metros. Tiene 6 barras número 4 en los elementos de confinamiento. Y acá interno le voy a colocar, a ver, denme un momento. Siete. 8. Bueno, ahí dibujé 8, número 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a bajar la 8, número 3. Esta también tiene una cuantía mínima que se tiene que colocar en los muros, pero eso está por encima de esa cuantía mínima, lo que les estoy proporcionando aquí. Igual es un ejemplo que les voy a colocar, porque en el análisis que tenemos, pues no hemos colocado como tal un muro, o sea, no hay un programa espacial, por ejemplo, si vieron, utilizas pórticos. Podría uno colocarle la sección transversal de un muro, pero no es muy real la modelación comparada a que utilices un modelo como tal para analizar elementos tipo muro. Entonces, aquí estos datos se los estoy dando para que ustedes simplemente manejen el programa. 8, número 3, que correspondería a dividido 9. O equivale a una número 3 cada 10 centímetros. Estos son los famosos muros de pared delgada. Aunque este espesor realmente es grande, es conservador. Si ustedes ven edificaciones normales en Popayán, este espesor puede bajar a 0.08 milímetros. Imagínense las dimensiones, son muros muy, muy delgados. Esos 15 se pueden defender en el diseño, o sea, es factible al menos meterle esos elementos de borde que cuando llega el sismo ayuda muchísimo para el comportamiento de ese elemento. Vamos a sacar el diagrama de interacción para ese muro, vamos a mirar que la forma es muy, muy similar. Entonces cierro por aquí y aquí está interacción muro. Entro ahí, le digo salir, no. Entonces, espesor del muro en centímetros, 15 centímetros. Longitud del muro en centímetros, 150 centímetros. Área total del acero en compresión. Entonces tengo 6 número 4, 6 por 1,27, estaríamos con 7.62. No les había dicho eso y me disculpan, normalmente este acero total en el elemento de borde se toma como acero en compresión y por acá esta sería acero en tracción. Y esta, lo que está en rojo, sería el acero intermedio. Entonces sería 7.62, muy bien. Acá también 7.62. El acero intermedio estaríamos hablando de 8 número 3. El área de la número 3 es 0.71, si no estoy mal. A ver. Ay. Por 254 al cuadrado por pi dividido 4.71 es el área de la número 3 por 8, estaríamos hablando aquí de 570. Número de filas intermedias, tengo 8 filas.
recubrimiento. El recubrimiento lo vamos a tomar hasta el centroide de este elemento de borde. Entonces, este elemento de borde tiene 25 centímetros, así que vamos a tomar ese D como 12.5 centímetros. Entonces, recubrimiento 12.5, resistencia de la mampostería, esto está ligado, realmente aquí en estos programas, sí hay un módulo en el que se trabaja con mampostería estructural o confinada. Entonces, este módulo está hecho, esta parte de muros se hizo, fue como para ayudar el diseño, en el diseño de esos elementos o esas estructuras con elementos tipo muro, pero no hay para concreto reforzado. Esto entonces, pero aquí simplemente le damos el dato del concreto, 210, y del acero 4200. Está todo correcto, le decimos que sí, está todo correcto, generar archivo, le digo que sí, identificación del muro, ejemplo clase, le voy a poner. Listo. Y entramos aquí en este archivo de muro, entonces aquí está, mire, muro, ejemplo clase. Así que me voy a copiar estos datos. Aquí están lo que yo le ingresé, obviamente él utilizó eso y aquí resume los resultados. Voy a copiar estos datos en el archivo donde estoy elaborando todos los diagramas. Texto en columnas. Siguiente. Y ahí creo que está todo bien. Listo. Y voy a copiar también ese diagrama de interacción. Acá anexarlo a este gráfico. Este va a ser muro de 15 por 150 con 6 número 4 en el elemento de borde más 8 número 3. Valores en X, el momento. Valores en Y, fuerza axial. Ay, aquí quedó mal. Así estaba bien. Bueno. Aceptar y aceptar. Ahí está, entonces miren cómo aumentó esa resistencia al muro, ¿vale? La resistencia de él obviamente es enorme comparada al de una columna. Entonces es un sistema estructural mucho, mucho más rígido, ¿vale? Pero por ductilidad, o sea, muchas veces en los diseños se va por resistencia, o sea, por resistencia al muro es muy bueno, tiene mucha más capacidad que una columna, pero el problema es que si usted no tiene cómo colocar estos elementos de borde, su muro se va a partir en esa zona, porque producto del sismo, entonces se empiezan a generar fisuras por aquí, fisuras por aquí, fisuras, fisuras, fisuras aquí, producto del sismo. Y si no hay un elemento confinando, apretando ese muro rápidamente, te lleva ese muro a tu punto de falla. Entonces, siempre que tengamos cómo colocar elementos de borde, ahí podemos estar tranquilos de que el muro va a tener alta resistencia, que se evidencia en este diagrama de interacción, pero también una alta ductilidad. ¿Eso está claro, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, pues obviamente el edificio, si le colocáramos un muro, pues queda sobrado, ¿vale? Él está para pórtico, con pórtico funciona bien, pero esto es solamente para que dimensionemos pues las diferencias entre los dos elementos. Ahí creo que es mucho más evidente. La resistencia de un muro que es bastante pequeñito, con un acero poco, número 3, número 4, pues rápidamente supera la resistencia de una columna. Ok, entonces hasta ahí hay alguna pregunta, duda, sugerencia, nada. Bueno, entonces
Si no es más, muchachos, pues con eso terminaríamos, ya con el manejo de los diagramas de interacción para que ustedes puedan verificar las columnas de cualquier estructura. Y también con eso completamos los temas que evaluaremos el próximo fin de semana en el examen que se realizará este módulo. Si no hay preguntas, entonces terminamos por hoy. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego.